Una condición para reanudar relaciones con Colombia, relaciones diplomáticas. Eso es lo uno. Es que esta es una condición definitiva. Y por otra parte, ¿por qué pedir en este momento que se archiven estas supuestas pruebas cuando usted en el grupo de Río dijo que se iba a entregar las supuestas pruebas a la oposición? A ver, si eso dijo la canciller, no entendió mis instrucciones. Habría que verificar si lo dijo. Porque lo que yo le he dicho es que no le haga el más mínimo caso a esas supuestas pruebas que no tienen ninguna validez jurídica, ni al informe del Interpol, ni lo que diga o deje de decir Colombia. ¿Tergiversó No sé si lo malentendió, pero yo no estoy de acuerdo con que haya pedido el archivo de las pruebas. Entonces ya voy a conversar con ella. Yo le dije, para nosotros es indiferente esto, tenemos la conciencia tranquila y no nos interesa en lo más mínimo la dichosa supercomputadora, ni el dichoso informe de Interpol, ni lo que diga o deje decir Colombia. Y por si acaso, nosotros ya entregamos las pruebas a la oposición, a la Fiscalía, a la Corte de Justicia, a los periodistas. Colombia nos mandó toda una carpeta en donde decía que un coronel Brito había pedido $100,000 en nuestro nombre, ¿verdad? Que eso en octubre del 2006, pero que recién en enero del 2008 yo mandaba un delegado para establecer contactos políticos. Si nos financiaron la campaña, pues el contacto político debe haber sido permanente. Y por si acaso, ahí también dice que se ha dado plata a periodistas ecuatorianos, lo cual es inverosímil. Periodistas como Carlos Vera, que usted sabe que no es santo en mi devoción, pero jamás voy a creer que recibió dinero de la FARC. Habla de 20 calendarios que le dieron a Carlos Vera. Entonces, ahí se ve la falsedad de los documentos. Pero si eso es falso, es también falso lo otro. Si todo es falso, presidente, ¿por qué poner el cargo a disposición ante la... Por la confianza que tenemos, pues en que no tenemos nada que temer. Y lo que le he dicho a la canciller, porque esto es un molesto, fatiga. No tener nada que ver, como decimos, no tener vela en el entierro. De repente nos bombardean y somos acusados de relaciones con la FARC y tenemos que perder 40-50% del tiempo que le podíamos dedicar al pueblo ecuatoriano a desmentir esa versión. Entonces estamos hastiados de esto. Entonces le hemos dicho, son las instrucciones que le da la canciller, envíele todo a la OEA y si la OEA demuestra que yo he tenido la más mínima relación con la FARC, dejo el cargo. Porque le insisto, estas manos están limpias y sin sangre. Presidente, una aclaración. Usted ha hablado siempre de que el presidente Uribe miente en sus aseveraciones o en algunas de ellas. Vea, y yo quiero preguntar... Uribe sabe que es mentira, de las conversaciones que hemos tenido antes del ataque. Nos felicitaba, la mayor armonía, gracias por la colaboración. Y después resulta que no hemos colaborado, que somos socios de la FARC. Él sabe que está mintiendo. Yo le quiero hacer alusión al tema Angostura, bombardeo en Angostura. Yo tengo aquí los datos de prensa, el uno del viernes 16 de mayo, que dice: campamento era para liberar a los rehenes, y se refiere a que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo ayer que el campamento de la FARC en territorio ecuatoriano que Colombia bombardeó el 1 de marzo era para recibir rehenes liberados en manos de esa guerrilla. Por un lado, presidente. Al siguiente día, el ministro de la Defensa dice lo siguiente: el ministro de Defensa, Javier Ponce, reiteró que el gobierno no conocía de la existencia del campamento de Angostura bombardeado el 1 de marzo por Colombia. ¿Quién miente y quién dice la verdad, presidente? Fernando, se va a poner bravo Andrés, ¿eh? Pero le hago una recomendación. No crea lo que dicen los periodistas. ¿Cómo te libertan todos? Se va a poner enojado. Yo respeto opiniones ajenas. Pero antes yo respeto mentiras. Yo le puedo mostrar que un diario dijo que el incidente que hubo en España, donde cometí un grave error, fue porque un migrante me cogió la solapa y me reclamó porque yo contesto todas las preguntas. ¿De dónde se inventan esas cosas? ¿Cómo podemos respetar esas mentiras del tamaño de una catedral? Yo hablé con Chávez, pero oye, Hugo, ¿tú dices? No, me mandó una copia textual, con grabación de sus declaraciones, y están totalmente tergiversadas. Nosotros no sabíamos de la existencia de ese campamento, y es falso que ese campamento haya estado ahí para liberar rehenes. Y la información de prensa es totalmente imprecisa. Entonces, Fernando, una recomendación como amigo: no crea lo que dice la prensa. ¿Cómo destruyen todo? ¿Qué imprecisiones que tienen? Bueno, pues recurrimos a la fuente para que usted nos diga entonces la verdad. La verdad es que no teníamos porque la menor idea de ese campamento. Usted sabe las cosas que han ocurrido. No, la verdad la prensa. Recurrimos no ganan la empata. A su majestad para que nos diga la verdad. Usted no se puede criticar también a la prensa. Presidente, usted dijo... Quisiéramos ver el alcance de la declaración que usted formuló respecto a la posibilidad de otorgar el estatus de beligerante a las FARC. Recurrimos a la fuente. Por si acaso, en esa posición coincidimos plenamente con Francia. Pero ¿qué pasa? Colombia nos critica a nosotros. ¿Por qué nos critica a Sarkozy? Porque saben que somos el vecino débil, ¿no? Hasta en eso hay una doble moral. Yo lo repito 1 y 1000 veces. Si las FARC liberan inmediatamente a los rehenes y cesan esas acciones que son intolerables, inadmisibles, como secuestrar. El Che Guevara jamás hubiera secuestrado gente para su lucha libertaria.
Si cesan los atentados y cosas que van contra derechos humanitarios, si mantiene un territorio controlado como lo mantiene, si tiene un ejército jerarquizado, cumpliría con los requisitos para ser considerada fuerza beligerante y podría ser un interlocutor válido para buscar un camino pacífico, una solución pacífica al conflicto colombiano. Yo sinceramente pienso que el conflicto colombiano no tiene solución militar. Por si acaso, en esto coincidimos totalmente con la postura de Francia, pero a nosotros se nos critica, a Francia no. ¿Por qué será? Presidente, en este afán de tener información en esta intervención que usted está haciendo ante el país, ya nos hizo una... Si me permite una aclaración. Sí. Los ministros están viendo en pantalla aquí al lado, en la televisión, esta entrevista, para que vean los periódicos cómo son. La ministra dice que nunca pidió que se archive nada. Es falso. Entonces, bueno, está bien, con esto usted va aclarando las cosas. Ya nos dio una información respecto al presidente de Ecuador. En vez de criticar a los medios, empieza a desmentirlo. Me paso, pues, las 24 horas del día desmintiendo, pues, todas las imprecisiones que tiene. Hay una discusión, una controversia respecto a una supuesta incursión que se habría registrado en los últimos días. La ministra, la canciller, dice que sí, que se produjo, y las Fuerzas Armadas dicen que no. ¿Qué le puede decir usted al país respecto a este supuesto incursiones? Siempre puede un helicóptero colombiano pasarse la frontera como uno nuestro. Pero si no hay mala voluntad, si no hay accidente, no hay problema. ¿Me explico? Hay mecanismos, hay protocolos, había la Convifrón. Otra cosa es que los enemigos bombardeen nuestro territorio. Esas cosas tienen que ser superadas, ¿no? Son cosas que pasan más a una frontera tan caliente como la colombiana. Lo que no podemos aceptar es que sea deliberado. Pero se confirma que se produjeron... Se conoce que incursión es porque estas son cosas frecuentes, no es un hecho aislado. Presidente, en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, han habido una serie de cambios y de modificaciones. Usted mismo ha hecho observaciones respecto a la infiltración que tendría este servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la situación de la institución armada respecto a estos temas que se han producido como consecuencia de absoluto respeto al poder civil y legitimidad democrática y total colaboración? Han reconocido los comandantes las fallas que tuvo el servicio de inteligencia, los rezagos de la Guerra Fría. Oiga, los servicios de inteligencia tienen su propia agenda. Lo que ha pasado en la asamblea es intolerable. ¿Desde cuándo hay que ser apolíticos? Ellos tienen que ver que hacer la inteligencia para la defensa del país. Que se necesita una reestructura, y el alto mando actual, con el cual yo estoy muy contento, gente muy competente, muy profesional, muy serio, así lo ha reconocido, está prestando toda la colaboración. ¿No están distraídos en actividades que no les corresponde, como el caso, por ejemplo, de Petroecuador? No. Mire, es claro que en época de paz las Fuerzas Armadas están subutilizadas. ¿Cuál es nuestra filosofía? Utilizar ese inmenso recurso humano, incluso material, para desarrollo del país. La Armada tiene extraordinarios oficiales, un cuerpo muy importante de gente muy disciplinada, articulada, etcétera. ¿Por qué no utilizarlo para sacar una empresa tan clave para la economía nacional como Petroecuador? El cuerpo ingeniero del ejército, ¿qué es lo que tiene que hacer en época de guerra? Construir puentes, caminos. Eso es lo que está haciendo en este momento, en época de paz, para el desarrollo del país. Vaya usted a Estados Unidos y verá que el sistema básico, la red vial básica, fue construida por el cuerpo ingeniero del ejército. Esto no tiene nada errado. En época de paz, que esas lanchas rápidas que estamos trayendo, que esos aviones no tripulados de la Marina, sirvan para controlar el contrabando, coyoterismo, piratería. Están practicando, están desarrollando sus destrezas para la guerra, pero están contribuyendo al desarrollo del país en época de paz. Yo creo que es una solución muy sensata y muy práctica. Bueno, pero la protección de la frontera es fundamental, es la tarea esencial. Pero no le hemos descuidado, tenemos 11.000 hombres en la frontera norte. Presidente, nos han metido los buenos y los malos. Oiga, a Estados Unidos no se le meten los migrantes. La potencia más grande del mundo, con la mayor tecnología, que está construyendo un muro para que no se le sigan pasando. ¿Cómo nos pide a nosotros que en 500 kilómetros de frontera